Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales y en todos los países de América o de Europa. Nos escuchan algunos de Italia, algunos de España, inclusive algunas personas de Inglaterra. Hasta allá pues se ha escuchado nuestro mensaje. Y alabamos al Señor por eso, porque hay gente de Latinoamérica que está en esos lugares. Y muchos de ellos, debido a que se ha hecho más estricta el confinamiento relativo a la pandemia, no tienen la oportunidad de estar en una iglesia congregada. Y pues tienen la bendición de poder participar juntamente con nosotros. Saludos a todos, hermanos. El Señor me ha inquietado como el último mensaje de este año 2020 con el tema que yo le he puesto: las riquezas del trono de Dios. Este mensaje inicia como una respuesta a la pregunta de qué es lo que hacemos en el trono de Dios además de adorar. ¿Qué es lo que hacemos en el trono de Dios además de adorar? Algunos de ustedes tal vez pueden deducir la respuesta, pero quiero enfocarme de una forma directa en esta respuesta, pero para eso voy a establecer fundamentos bíblicos que creo que no lo hemos establecido y son muy importantes. Los hemos mencionado, pero no hemos establecido fundamentos. Cuando hablamos de las riquezas, podríamos también hablar de magnificencia o también hablar de grandeza. Entonces podríamos decir que el título podría ser, ya es las riquezas del trono de Dios, porque así lo bautizamos, lo nombramos, pero pudiera ser también la magnificencia del trono de Dios o la grandeza del trono de Dios. Y en este mensaje, que va a tener una primera parte el día de hoy y como segunda parte inaugurando el año 2021 en la próxima semana, próximo domingo, vamos a desvelar uno de los que para mí es uno de los secretos que el Señor nos tiene a todos los miembros de Iglesia Misión Alcance Global, a todos los guerreros que están conglomerados en este grupo, en este batallón, los cuales hemos sido llamados para la guerra de los últimos tiempos, y de los cuales los que no están enlistados pues se pueden bendecir a través de este mensaje al escucharlo, hermanos. Este es un complemento al mensaje de hace unos 15 días atrás, que le titulamos Estamos en el tercer cielo, y hace 3-4 semanas atrás de otro mensaje también que le titulamos La experiencia de vivir en el trono de Dios. Entonces yo le recomiendo a las personas que nos escuchan por primera vez y aquellos que nos están escuchando y desde hace ya un tiempo, pero sin embargo ya posiblemente se han olvidado del contenido de estos mensajes, que es muy importante que los vuelvan a repasar, porque hemos enseñado en estos mensajes qué significa estar en el trono de Dios y cómo nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir en el trono. Y cómo es que se hace, qué es lo que hay que hacer, cuál es el procedimiento, por así decirlo, qué es lo que tenemos que hacer ahí. Sin embargo, quiero dar respuesta de una forma más detallada, más específica, más clara a lo que nosotros hacemos en el trono de Dios. Usted sabe bien que nosotros lo que hacemos principalmente es adorar, pero hay otras cosas más que hacemos en el trono y que Dios hace con nosotros, que es importante pues desvelarlo, ya sea en esta oportunidad o en la próxima semana en la continuación de este mensaje. Voy a establecer fundamento y quiero que podamos usar la Biblia yendo al libro de los Efesios capítulo 1, versículo 3, el cual dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. De aquí hay varias palabras claves, las cuales voy a ir enfatizando y explicando un poco. Bendito, es decir, alabado sea Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. La primera palabra clave aquí es que nos bendijo en tiempo pasado, no presente, ni futuro. No es que nos va a bendecir, no es que hasta ahorita nos está bendiciendo. No, sino que nos bendijo en tiempo pasado. Con toda bendición espiritual, las siguientes palabras claves es toda bendición espiritual. Entonces, la bendición con la cual hemos sido, tiempo pasado, bendecido es con toda, no un poco, no mucho, sino toda, y toda es todo, toda bendición espiritual. Entonces, es decir, toda bendición que viene de Dios, porque Dios es espíritu. Toda bendición espiritual, y nos dice dónde fuimos bendecidos: en los lugares celestiales. En las siguientes palabras claves, entonces, de este versículo es los lugares celestiales. Es el lugar donde hemos sido bendecidos. ¿De qué forma o con qué proporción? Con toda bendición espiritual. Ahora, ¿en qué lugar? En los lugares celestiales, y dice específicamente en qué parte de los lugares celestiales: en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahora, ¿qué implica toda bendición espiritual? Implica toda bendición espiritual. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, toda bendición espiritual. De la pregunta que podríamos tomar de este versículo es: ¿cómo ser bendecido con toda bendición espiritual? Bueno, simplemente dice que ya fuimos bendecidos. Ahora, ¿cuándo fue que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual? Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y obtuvo todo lo que el Padre tiene para nosotros hoy. Y en la vida actual, ¿cuándo fuimos bendecidos? Eso fue Jesús que ganó esa bendición. Pero ¿cuándo fuimos bendecidos? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y caminamos en obediencia, y caminamos en sujeción, caminamos escuchando su voz y obedeciéndole, sin importar la consecuencia. Entonces ahí se aplica de que el Señor nos viene bendiciendo, entonces, con toda bendición espiritual. Pero fue una bendición que se produjo hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. Ahora, ¿dónde es que obtenemos esa bendición? La obtenemos en los lugares celestiales, específicamente en Cristo. En Cristo, es decir, tenemos que estar unidos, pegados, íntimamente relacionados a la persona de Cristo, en Cristo. Y cuando dice en Cristo, está hablando de unión, está hablando como meterse en una poza y hacer un clavado dentro de una poza. Estar unido íntimamente, y sabemos que tenemos un mismo espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los hijos, todos tenemos un mismo espíritu y participamos de la naturaleza divina. Entonces estamos en Cristo. Sí, solo sí, estamos nosotros en relación continua con Él. Sí, solo sí. Porque por decirlo, no necesariamente cualquier persona lo puede cumplir. Y por haber dicho la oración del pecador, una oración de aceptar a Jesús, no significa que ya esté unido en Cristo. Para estar unido en Cristo hay que estar unido con la mente de Cristo, unido con el corazón de Cristo, unido con la persona de Jesucristo. Entonces, lo importante aquí es que Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, cuando hablamos de los lugares celestiales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo vamos a descubrir. Aquí vamos a descubrir varias cosas y voy a seguir leyendo versículos para que vayamos descubriéndolo y no lo voy a anticipar para no cometer ese error. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 20, por favor. Y Efesios capítulo 1, versículo 20 habla del poder de Dios en el versículo 19.
el poder de Dios. Y dice aquí en el 20, la cual es el poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hablando del poder de Dios. Poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra. ¿A la diestra de quién? A la diestra de Dios. Sentándolo, lo sentó a su diestra. Es decir, lo sentó en un trono. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces aquí se repite la palabra lugar celestial. Entonces entendemos que entonces los lugares celestiales, cuando la Biblia menciona los lugares celestiales, está hablando del tercer cielo. Porque ahí es donde está el Padre. Y aquí dice que el Padre sentó a Jesús a su diestra, a su derecha. Lo sentó, significa que le dio un trono. Y lo sentó en los lugares celestiales. ¿Por qué lugares celestiales? Porque el trono de Dios es el lugar más alto de todo lo que existe visible e invisible, de todo lo creado. El trono de Dios es el lugar más alto. Por lo tanto, hablamos de lugares celestiales, hablando de todos los cielos que puedan haber. La Biblia claramente habla de 3 grandes cielos: primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Pero también incluye en el primer cielo, viendo los astros, también incluye la tierra, inclusive debajo de la tierra, todo lugar. Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos a ir agregando conocimiento conforme vamos leyendo. Y juntamente con él, juntamente con Jesús, nos resucitó. Y ahora habla de nosotros. Primeramente, estuvimos hablando con estos versículos de lo que el Padre hizo con Jesús. Y ahora habla de lo que Jesús hizo con nosotros. Repito, en el Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él, o sea, juntamente con Jesús, nos resucitó el Padre. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces ahora ya no es el Hijo que se sienta solamente. Ahora somos nosotros los que nos hacen sentar juntamente con Jesús en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, dice ahí. Con Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos sentados en un trono. O sea, si estamos sentados en los lugares celestiales, es el lugar más alto, es el trono de Dios. Estamos sentados en un trono. ¿Y de qué forma? Con Cristo Jesús, según el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios, repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué significa lugares celestiales? El trono de Dios. Entonces aquí está diciendo este versículo que la multiforme sabiduría de Dios, su multiforme conocimiento con toda su amplitud, va a ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados, a la potestad, es decir, al mundo espiritual maligno. ¿Y desde dónde va a ser dada a conocer? En los lugares celestiales, es decir, desde el trono de Dios. Porque allí estamos sentados ahora, primeramente Jesús y luego ahora nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquí está hablando Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De aquí está diciendo que Jesús se sentó en el trono del Padre. Y así, de la manera que Él se sentó en el trono del Padre, al que venza, ahora le va a dar el privilegio de que también se siente en el trono de Jesucristo. Si nos sentamos en el trono de Jesucristo, también estamos sentados
porque tenemos el mismo espíritu en el trono también del Padre. Ahora, podríamos agregar otros versículos de que el cuerpo, que es la iglesia, está juntamente con la cabeza, que es Jesucristo. Y si la cabeza y el cuerpo están en algún lugar, sobre todo la cabeza, pues el cuerpo está allí también. Es decir, donde esté Cristo, está también la iglesia. Y si Cristo está sentado también en el trono del Padre, también la iglesia está sentada en el trono del Padre. Pero Jesús dice que Él va a hacer que nosotros nos sentemos con Él. Muy bien. Ahora, esto es una promesa, ¿sí?, para una iglesia, pero también es una realidad hoy para los que creen. Esta es la gran revelación, una de las grandes revelaciones que recibió el apóstol Pablo. Y no recibió ningún otro apóstol de los 12 que estuvieron con él. Recuerden que el apóstol Pablo decía que a él le salió como un abortivo, como apóstol él, le salió el Jesucristo. Y tuvo la revelación de Jesús. Y Jesús habló con él. Y que Jesús le enseñó secretos al apóstol Pablo. Secretos que entonces son manifestados y revelados generalmente con más profundidad en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses y en el libro de Apocalipsis. Que hemos hablado que todo lo que vivimos en la tierra, en los mensajes pasados acerca del trono, lo hacemos desde el trono de Dios. Este concepto es muy importante. Todo lo que vivimos en la tierra, tenemos que hacerlo desde el trono de Dios. Entonces, si adoramos en la tierra, tenemos que adorar desde el trono de Dios. Si comemos comida en la tierra, tenemos que comer en la tierra desde el trono de Dios. Si trabajamos en la tierra, en el planeta Tierra, entonces tenemos que hacerlo desde el trono de Dios. Si estudiamos en la tierra, tú vas a tu universidad, a tu colegio, entonces tienes que hacerlo también desde el trono de Dios. Porque nuestro lugar es estar en el trono. No estamos de visita en el trono. La voluntad del Padre no es que el Hijo de Dios esté de visita. Máximo un guerrero. Un guerrero no puede estar fuera del trono. El guerrero que está fuera del trono de Dios está sin cobertura, está a merced del enemigo. Pudiera ser que el Señor le ayude, pero el Señor llama a todos los guerreros a que estén viviendo en el trono de Dios. Bueno, esta es parte de los mensajes que hemos estado escuchando, que desde el principio le he dicho yo, le he comentado. Por favor, ve el mensaje. Estamos en el tercer cielo, y más atrás el mensaje, la experiencia de vivir en el trono de Dios. Entonces lo que vivimos, repito, en la tierra lo hacemos desde el trono de Dios. Ahora podríamos verlo de otra forma también. Lo que hacemos en la tierra lo hacemos viviendo desde el trono de Dios. Son dos formas muy parecidas, pero no son iguales, pero se parecen al final. Voy a repetir los dos enunciados. Todo lo que vivimos en la tierra lo hacemos desde el trono de Dios. Y todo lo que hacemos en la tierra lo hacemos viviendo desde el trono de Dios. Entonces, lo que nuestra vida y lo que hacemos está en el trono de Dios. Jesús lo dijo en diversas ocasiones cuando él dijo: yo no hago nada por mí mismo. Jesús lo dijo en otras ocasiones, dijo: yo hago aquello que veo hacer al Padre. Jesús lo dijo en otras ocasiones cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Jesús lo dijo en otras ocasiones cuando dijo: así como el pámpano está pegado a la vid, así ustedes deben permanecer. Como el pámpano a la vid y la vid al pámpano. Sí, de igual forma ustedes deben permanecer en mí. Jesús lo dijo de otra forma en oración: Padre, yo oro para que, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros, para que ellos vean tu gloria y cómo tú me has bendecido a mí.
Ok. Colosenses 3.1. Colosenses 3.1 dice, si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿De qué nos está diciendo Pablo acá? Que es el que manifiesta con profundidad y con claridad pues es el misterio de estar sentado en lugares celestiales, de estar sentado juntamente con Cristo, de estar sentado en el trono mismo de Dios también. Es decir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las que tenemos que buscar. Sí, obviamente son las cosas que están o que vienen del trono de Dios. Y dice dónde tenemos que buscarlas, porque aquí dice buscar las cosas de arriba y dice dónde hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Y aclara mucho más, sentado a la diestra de Dios, es decir, en el trono. Vamos entonces a buscar las cosas que están en el trono de Dios. Okay, eso es lo que nos está diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas que están en el trono. Busquemos las cosas que vienen del trono. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que vienen del trono? Pues lo dice Efesios 1:20. No, Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, las cosas que están en el trono son aquellas que se enmarcan o se incluyen dentro de las palabras toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y esas cosas que tenemos que buscar, no las de la tierra, sino las del cielo, las de los lugares celestiales, las del tercer cielo, las que están en Cristo, las que están en el trono de Dios. Esas cosas son a lo que yo le llamo, o le podríamos llamar, las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir, toda bendición espiritual. Esta es una gran revelación para todos nosotros hoy, a nosotros todos nosotros. Escondidos estas riquezas en el trono, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo obtener toda bendición espiritual? ¿Cómo recibir toda riqueza de Cristo? Todas las riquezas. Obviamente, no lo podemos hacer desde la tierra. Tenemos que ir al tercer cielo, en los lugares donde está esa bendición, en los lugares celestiales. Y donde se puede recibir, que es en Cristo, pero a la derecha del trono de Dios, no en Cristo en la tierra, sino en Cristo en el tercer cielo, a la derecha del trono de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ir respondiendo? ¿Qué hacemos en el trono de Dios además de adorar? Tenemos que adorar en el trono de Dios, tenemos que adorar en el tercer cielo. Claro, el trono de Dios, su ambiente natural es adoración y nadie puede entrar ante su trono o en su trono ni estar en él sin adorar. Nadie. Recordamos el mensaje de la semana pasada que hemos dicho que no es suficiente las palabras, que para adorar se requiere la obediencia. Si tú no eres un cristiano, un hijo de Dios obediente, tú matas tu adoración, porque tus palabras son huecas. Tus palabras no tienen poder en el mundo espiritual. Lo que le da poder a las palabras de adoración en el mundo espiritual es la obediencia. Entonces, cuando tú entras al trono y te haces uno con Jesucristo, uno con el Padre, te va a funcionar, sí, solo sí, y toda bendición va a ser desatada sobre ti, sí, solo sí. Tú estás unido en Cristo, pero para estar unido en Cristo requieres no solamente vivir en adoración en el trono, sino vivir obedeciéndole. Y hemos hablado claramente qué significa la obediencia. La obediencia significa que tienes que obedecer a las personas delegadas en autoridad
que Dios mismo delegó desde su trono. Si tú no obedeces a quien ves, ¿cómo entonces tú vas a obedecer a aquel a quien no ves? Tú te puedes engañar fácilmente. Tú puedes decir que tú obedeces a Dios, pero la respuesta es sumamente fácil. Si tú no estás obedeciendo las autoridades espirituales que tú ves, que Dios ha delegado, que Dios ha puesto, pues entonces difícilmente tú estás obedeciendo a Dios. Es una falacia, es un engaño el cual tú estás viviendo. Si no obedeces a las autoridades delegadas, tampoco estás obedeciendo a aquel a quien puso esas autoridades. Entonces, ¿qué hacemos en el trono de Dios, en el tercer cielo, en Cristo Jesús, para obtener toda bendición espiritual? Bueno, el ambiente y el escenario del Padre en el trono es la adoración. Nadie puede estar en el trono sin adoración. Entonces tú comienzas a adorar y aprender a adorar. Ya hemos estado practicando bastante tiempo. Hemos estado, por así decirlo, pues entendiendo y conociendo lo que significa la adoración. Y ahora lo que toca es que juntamente con el hecho de cantar o decir o proclamar o decirle a Dios cosas que a Él le agradan, que son adoración, es también obedecer. Porque la desobediencia y la rebeldía es como brujería y hechicería. Entonces es necesaria la obediencia para que sea acompañada a la exaltación, para que entonces sea una adoración verdadera y no una adoración falsa. El ambiente natural del trono es adoración. No puedes obtener las riquezas de Cristo sin adoración. No puedes obtener toda bendición espiritual en el tercer cielo sin adoración. Es un requisito. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el trono de Dios además de adorar? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando. Creo que tal vez tú tengas ya la respuesta. Tal vez el Señor ya te la ha revelado a través de la guianza de esta palabra que hemos estado enseñando. Pero si no, lo voy a decir muy claramente en la segunda parte que vamos a exponer de este mensaje en la próxima semana. Sí, déjeme mencionar algunos otros versículos que nos sirvan de fundamento. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice así: a mí, dice Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, a anunciar a los gentiles, es decir, a nosotros, las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, a Pablo se le concedió esa bendición, esa gracia de anunciar a toda persona que no fuese judía las incontables, las interminables riquezas de Cristo. Ahora, ya sabemos dónde están esas riquezas. Esas riquezas de Cristo están en el tercer cielo, en el trono de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo dónde están las riquezas sobreabundantes de la gracia de Dios. Es decir, los regalos de Dios, los favores de Dios. ¿Dónde están todas esas riquezas? Porque no es una cosa, no son dos cosas ni tres cosas, son muchas cosas, son incontables. Implican sus revelaciones, implica su poder, implica su conocimiento, implica su habilidad, implica su manifestación. Son incontables las riquezas de su gracia. ¿Dónde están? En el tercer cielo, en el trono de Dios. ¿A qué equivalen esas riquezas interminables? A toda bendición espiritual. Siempre, ¿en qué lugar? En Cristo Jesús. Sin Cristo no puedes obtener esta bendición y esta riqueza. Efesios capítulo 2,
versículo 7. No, ya lo dije. Ok, ya lo acabo de decir. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y este versículo lo conocemos mucho. Dice así: mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades. ¿Quiénes tienen necesidad hoy? Yo sí. Yo sí tengo necesidad hoy. ¿Quiénes tienen necesidad mañana? Yo también tendré necesidades mañana. Posiblemente otras, no sé si la misma, pero tendré otras necesidades. ¿Cuándo se terminan las necesidades? Bueno, mientras estemos aquí en este planeta Tierra, creo que nunca se van a terminar el hecho de que nosotros, por ser limitados, tengamos necesidades. Ayer tuvimos necesidades, hoy tenemos necesidades, mañana tendremos necesidades. Filipenses 4:19 dice: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Ahora, ¿cómo es que Dios va a proveer a todas nuestras, no a una, no a dos, sino a todas nuestras necesidades? Y aquí lo dice en el versículo correspondiente de Filipenses 4:19. Repito: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Qué significa en Cristo Jesús? No solamente estar unido a Él, pero no es, realmente está hablando de un lugar específico en el tercer cielo, en los lugares celestiales, en el trono, a la derecha del trono de Dios, que es en el mismo trono de Dios. En el trono de Jesucristo, correspondientemente también en el trono de Dios, porque donde esté Jesucristo estamos nosotros. Ya lo venimos hablando y lo tengo que estar repitiendo para que nos quede muy claro. Alaban a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 27, último versículo. A quienes Dios quiso dar a conocer, y aquí cuando está hablando nosotros, a quienes nosotros, quiso Dios, o sea, es un deseo del pasado, quiso Dios dar a conocer, o sea, ya nos dio a conocer Él quiso que nosotros supiésemos cuáles son las riquezas de la gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? ¿Cuál misterio será? Bueno, creo que usted ya sabe cuál es el misterio. El misterio es que usted y yo estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales para participar de esas riquezas de su gloria. Vuelvo a repetir, discúlpeme. Alguna persona ahí me dijo: hermano pastor, usted predica cosas que tal vez otros no predican, pero una cosa sí me aburre de usted, que usted repite tanto, demasiado repite. Si usted no repitiera, pastor, será mejor para mí. Bueno, no a todos podemos complacer, pero yo he aprendido como pastor que la gente requiere y necesita escuchar una y otra vez, y se requiere repetir una y otra vez para que entre en la mente y entre en el corazón. Inclusive hasta los mismos demonios, cuando estamos echando fuera, los mismos demonios hay que repetir la misma palabra 1, 2 o 3 veces hasta que obedezcan. Si los demonios obedecen más que los seres humanos, entonces imagínese usted cuántas veces hay que repetirle a un espíritu humano 1, 2, 3, cuántas veces más que un demonio que es más obediente que una persona. Entonces yo le devolvería, le respondería a esta persona que hizo ese comentario, que por ahí está en alguno de los mensajes de YouTube, que no le borré, ahí lo dejé. Yo le diría: hermana, así usted obedece entonces como escucha, rápidamente, a la primera. Así como usted escucha, también obedece. ¿Verdad que no? No es fácil obedecer. No. Es fácil hacer lo que uno quiere. Es fácil hablar y fácil decir, pero obedecer es otra historia. Requerimos volver a escuchar, porque la fe viene por el
oír, y no va a ser una vez, no es la primera que la fe se desarrolla con la primera escucha. No, va a tener que escucharla 2 veces, 3 veces o 1000 veces hasta que penetre en el corazón esa palabra y entonces se transforme en fe. Colosenses 1:27. Así que vuelvo a repetir, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es un misterio que dice que está entre los gentiles el misterio, o para los gentiles. ¿Okay? Hay un mensaje, hay un misterio para los gentiles que de riquezas de la gloria. Este misterio tiene riquezas. Se le dio a los gentiles. Y ahí dice, ¿cuáles son esas riquezas de la gloria? Dice, que es Cristo en vosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué dice que la esperanza de gloria? Porque, señores, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a la derecha del trono de Dios. Por eso, si hemos resucitado con Cristo, porque estamos unidos a Jesucristo, porque todo aquel que está unido a Jesucristo, entonces ha resucitado con Él. Y si hemos resucitado con Él, entonces busquemos las cosas de arriba, por donde está Cristo a la derecha del trono de Dios. Busquemos toda bendición espiritual para que sea nuestra. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Ahora usted ya no tiene que tocar. Ya no tiene que buscar, porque ya sabe dónde está. Y si usted es hijo de Dios, no tiene que tocar nada, tiene que hacer nada más, tiene que ir al tercer cielo. Y aquí habla de la forma en que tenemos que hacerlo. Las riquezas del trono de Dios, la magnificencia de ese trono, la grandeza del trono de Dios. Así que lo que hacemos en el trono de Dios, al entrar adoramos, y siempre vamos a adorar y permanecemos en oración, siempre. Pero al estar en el trono, no solamente nos quedamos adorando y estamos en adoración, unidos en Cristo y en el Padre, por consiguiente unidos en el Espíritu Santo, porque Él está en nosotros, sino que al mismo tiempo recibiendo, al estar en el trono, toda bendición espiritual, todas las riquezas de Cristo, todas las riquezas de la gloria de nuestro Padre. ¿Cuáles? Ahora serían la pregunta sería ahora, ¿cuáles son esas riquezas inescrutables de Cristo? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria del Padre? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque le tengo un secretón, una gran revelación para la próxima semana. No deje de dar por término completo este mensaje en la próxima ocasión, en el primer domingo del año 2021. Creo que esto le va a usted llenar toda su copa, de todo su repositorio del Espíritu, que está anhelando recibir todo lo que Dios tiene para usted. Y Dios está también con gozo en este momento para darle a usted todo lo que usted está necesitando. Máxime que estamos empezando un nuevo año ya, próximos días. Así que lo invito a que nos vuelva a ver para que reciba el mensaje completo que el Señor tiene para nosotros. Creo que usted ya tiene bastante ahorita. Usted ya tiene bastante. Puede repasar el mensaje, puede ver los otros anteriores que ya he dicho. Vamos a darle gracias a Dios por este año que está terminando y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor tiene para con nosotros
ante una nueva revelación que el Señor nos está dando al vivir en el trono de Dios. No estamos en el trono de Dios de paseo. No estamos en el trono de Dios en una ocasión como visita. Tenemos que estar viviendo en el trono de Dios. Y tenemos que estar haciendo cosas en el trono de Dios las 24 horas, todos los minutos y todos los segundos, sin desconectarnos del trono. Y este es el gran secreto que nos va a abrir las puertas de las bendiciones espirituales, todas del Padre. Todas las riquezas de su gloria son para sus hijos. Podremos asirnos de esas riquezas. Podemos pasar del mensaje, de la teoría a los hechos. Podemos pasar de esta invitación que se escucha y se ve a la realidad de recibirlas, de apropiarnos de ellas y que sean nuestras. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero requerirá la conexión constante al trono de Dios, cosa que yo he estado predicando en los mensajes anteriores. Por favor, véalos. Esto es muy importante. Todo guerrero, el éxito, gran parte del éxito de un guerrero consiste en esto. Consiste en esto, en vivir en la cima más alta del monte, vivir en el trono de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la gran bendición que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu plan tan maravilloso y por tu gracia infinita para con nosotros, los seres humanos, para redimirnos, salvarnos. Pero sabemos, Señor, que no solamente la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz, no solamente es para nosotros, para la redención nuestra, sino es para redimir todas las cosas, para que todas las cosas, visibles e invisibles, en todo el universo, sean reunidas otra vez en ti. Gracias, Señor, por tu plan perfecto, por tu gran sabiduría e inteligencia. Haznos partícipes de toda bendición espiritual en tu trono. Haz que podamos pasar de esta noticia, de este mensaje, de estas palabras, a una realidad total en tu trono. Y que podamos experimentar toda tu bondad para con nosotros y por consiguiente subir e ir más allá a niveles de adoración más profundos delante de ti. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, quien nos escucha. Bendice a tus hijos, bendice a tus guerreros. Amén. Dios me lo bendiga.